¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a Bunker Political, el podcast más provocativo de México. Hoy vamos a hablar de el ataque sobre Rusia de su infraestructura de gas. Las implicaciones, quién pudo haber sido, tal vez igual fue mismo Rusia. Vamos a analizar eso en el contexto de la guerra y las implicaciones de lo que podría ser si fue uno de los países del occidente. Entonces, creo que va a estar interesante este episodio. All right, let's go. Hello, hello, we are back. We are back. Yo soy Ignacio Red Cruz Lara. Este es Bunker Political, el podcast más provocativo de México. El ataque sobre Rusia, o sea, ese tema está complicado porque implica muchísimas cosas. Puede ser que ya estemos en una nueva etapa de escalación y las cosas se complican bastante. Entonces, a ver, paso por paso. El ataque sobre Rusia de su infraestructura de gas natural, lo que es el Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Son dos líneas que vienen de Rusia, cruzan el mar. ¿Cómo se llama ese mar? Se me olvida el nombre de ese mar. ¿Baltic? No, no es Baltic. Bueno, cruza ahí al lado bueno, es parte del Atlántico. Sobre Alemania y llegan a Alemania y son dos líneas, una es la 1 y una es la 2, pero cada línea tiene dos tuberías, una de ida y una de venida, y están aproximadamente 5 millas, no sé cuántos sean kilómetros, 7, 8 kilómetros, por debajo del mar, o sea, de la superficie hasta el suelo. Son como 5 millas más o menos, y están cubiertas con concreto. O sea, están reforzadas. No están así como que la tubería así nada más y ya, ¿no? O sea, están reforzadas. Rusia tenía todo el control. Es decir, de mandar gas o no, cortarlo o no cortarlo, completamente bajo del control de Rusia. Y bueno, es rusa las líneas, pero no es del gobierno de Rusia. Tiene pequeña participación en esta infraestructura que es privada y los inversionistas son rusos, o sea, empresas rusas, gas natural, etcétera, de energéticos, e inversionistas de la Unión Europea. Entonces no es algo que es propiamente del gobierno de Rusia. Y eso es complicado, eso complica mucho el tema, porque la primera costó 15 mil millones de dólares y la segunda costó 10 mil millones de dólares y posiblemente ya no sirvan, por lo que estoy escuchando, porque ya cuando se les mete el agua de mar, está complicadísimo rescatarlas por alguna razón. O sea, yo no soy ingeniero de esas cosas, yo no tengo idea, pero esto es lo que he leído. Y si esa es la realidad, entonces básicamente, ¿qué son? 25 mil millones de dólares
tirados a la basura. Y los años que tardaron en construirlas. Y estos inversionistas son los grandes perdedores, no necesariamente el país de Rusia. O sea, Rusia les vende, o sea, ellos tienen que pagar, los que exportan el gas, tienen que pagar sus impuestos sobre el combustible y lo que sea. Y en ese sentido, ok, puede ser que esté perdiendo Rusia, pero no es, bueno, es complicado porque sí es una inversión privada, pero obviamente Rusia tiene ahí mucho que ver en términos del gas y cómo genera y cómo lo tienen que pagar, etcétera. Entonces, no nos metemos a esos detalles aún para este episodio, pero sí lo podríamos ver después. Entonces, está esta inversión, está esta infraestructura civil destruida. Y hace unos días antes de la explosión que destruyó esta infraestructura, el gobierno de Estados Unidos, o sea, militares de Estados Unidos, estaban haciendo ejercicios con drones marítimos en la zona. Ahorita vamos a ver lo que implica si fuera Estados Unidos. O sea, coincidencias, pues como yo siempre he dicho, yo no creo en coincidencias, y mucho menos de este tipo, ¿no? Y además, la parte que se destruyó tiene un espacio, bueno, una distancia como de 1 kilómetro, 1 milla, algo así. Son grandes los impactos. Y como decía, ya podrían estar echadas a perder estas líneas porque les entró el agua del mar y yo no sé qué efecto les tenga el agua del mar por la sal o por el agua, que se despresionaron, I don't know. Pero supuestamente que ya a lo mejor ya no sirven. Y eso sí es complicado porque 25% de la energía de Alemania y obviamente algunas partes de esa parte de Europa, pues reciben en el energético de Rusia. Y esto implica también, obviamente, la alza de precios en la zona. Y acuérdense, ya estamos en una economía mundial bastante mala, con muchísima inflación y energéticos ya son bastante altos y tener aún más inflación por un acto de sabotaje de algunos de los países del occidente, pues está complicado para el occidente de lo que se podría enfrentar en ese sentido, ¿no? Ok, eso como que más o menos por un lado, ¿no? El ataque de la red de infraestructura de gas natural de Rusia. Ahora vamos a la siguiente parte de esto. Ok, la siguiente parte de esto es obviamente quién fue. ¿Quién pudo haber hecho este tipo de ataque a Rusia en medio del mar? Empecemos con con lo que los medios masivos están como que argumentando. Y cuando los medios masivos están argumentando algo, mi primera inclinación es que esa es la narrativa del poder. O sea, de gobierno de Estados Unidos, gobierno de Unión Europea, de los que están detrás del poder. Ellos quieren crear un villano, quieren que las masas del mundo, por lo menos del mundo occidente, estén en contra de cierta persona o a favor, en este caso Zelensky. Y eso siempre, para mí siempre es como que una luz roja, ¿no? Cuando todos los medios están con la misma idea, con la misma narrativa, argumentando en contra de alguien. Y en este caso están argumentando que Putin
pudo haber sido, o que más bien fue Putin, o sea, ellos casi lo aseguran, fue Putin quien atacó su propia infraestructura. Como les digo, que todos los medios digan lo mismo me genera, o sea, duda. Y viéndolo como en cuestiones estratégicas, también me genera duda que eso fuera la verdad. O sea, yo no creo que eso sea la verdad. O sea, ¿me explico? O sea, yo honestamente no creo que sea un autosabotaje de Rusia, viéndolo en cuestiones estratégicas. Porque como decía, Rusia ya controlaba el flujo del gas, entonces no tenía por qué destruirlo. Simplemente digo, ¿saben qué? Por todas las cuestiones de la guerra que ustedes siguen apoyando a Ucrania, les dan armas, lo que sea, yo voy a parar esto. De por sí ya es el malo de la historia, de esta narrativa, historia, no, históricamente, sino de la historia actual de la guerra. Rusia no gana absolutamente nada en destruir su propia infraestructura, o sea, una infraestructura civil. Además, obviamente las personas que están invertidas en esta infraestructura del lado ruso, pues son oligarcas, o sea, oligarcas, creo que se dice en español, oligarchs. Básicamente, o sea, oligarch quiere decir básicamente entre los pocos ricos del país. Y pues, oligarchs hay en todo el mundo, pero ese término es muy particular para Rusia, que ahora ya nada más lo usan para Rusia, que es una cuestión de los medios, como les digo. O sea, las narrativas de los medios están diseñadas para crear cierta imagen en la gente y crear enemigos y amigos en estos contextos. Entonces, imagínense que no solo los oligarcas, sino la gente que está en el poder atrás de Putin, de repente pierdan tanto dinero, una inversión que tardó años en concluirse y empezar a generar. O sea, no es cualquier cosa, o sea, no es algo lógico y mucho menos estratégico para que Putin dé la orden de destruir esa infraestructura. Ahora, para que Putin haga esto, que Rusia pudo haber enviado algún barco, algo militar, por todo el Baltic. Y sí es el Baltic, o sea, ya me acordé. Sin que nadie los detecte, estando ahí los Estados Unidos con sus ejercicios militares, experimentales, científicos, whatever, que nadie haya detectado un barco ruso en la zona donde pasó esto, también es medio como que favorable para argumentar que Rusia no fue. Porque, como les digo, no tendría sentido que Rusia eche a perder tanta inversión en una infraestructura civil tan relevante, no solo para ellos, sino para Europa, y algo que le genera a Rusia muchísimo dinero, y es una de las cosas que al inicio no estaban y ni están sancionadas. O sea, lo que se permitió continuar es el gas, o sea, la transmisión de los energéticos, tanto por Nord Stream como por los que vienen por Ucrania y otros lados ahí de Europa.
nada de eso fue sancionado y se siguió permitiendo por el valor estratégico que tiene tanto para Europa y obviamente para Rusia en términos como que de su venta de energéticos. Bueno, si descartamos el hecho de que fue Rusia, entonces, ¿quién sería el primer sospechoso? Ok, ¿quién es el primer sospechoso? Estados Unidos. Y les voy a decir por qué. Porque hace unos meses, Joe Biden, la administración Biden, que es un verdadero ridículo en términos de político, de administración, o sea, wow, payasada. Si ustedes piensan, los que son anti-AMLO en México, que la administración de AMLO es mala por cuestiones de política y su desprecio hacia AMLO, esa es una cosa. Joe Biden, tanto republicanos como demócratas ya están hasta acá con esa administración, con su vicepresidente, o sea, son literalmente una bola de pendejos, o sea, no tienen idea de nada. Y Joe Biden, lo chistoso de Joe Biden es que cada rato dice cosas que obviamente tuvo una conversación con su gente en privado que no debe de salir al público y luego lo comenta en público como un anciano que no está en todos sus sentidos. Y Joe Biden no está en todos sus sentidos. Yo creo que si no le están drogando para que como que levantar ese nivel de cognitividad, se le baja demasiado y está literalmente un anciano que no tiene idea. Y cada rato dice cosas que dices, ¿qué onda con Joe Biden? O sea, honestamente. O sea, muchas veces se sigue caminando cuando va a la Casa Blanca, cuando va llegando del helicóptero, va caminando y la entrada es ahí, o sea, a la derecha, y se sigue caminando hacia las, como que al pasto, y luego como que no sabe ni a dónde ir, y como que se pierde, hasta que llegan los del servicio secreto y como que lo guían lo guían hacia el espacio correcto. De repente saluda a gente que no está ahí, o sea, no está ahí mentalmente, eso es una realidad, es una realidad. Si de por sí era malo intelectualmente antes, ahorita que literalmente todo el mundo está diciendo que ya desde tiempo tiene Alzheimer's, su nivel cognitivo es malo, o sea, como les digo, seguramente lo inyectan con algo para subirle el nivel, así como que de repente para hacer sus presentaciones, un discurso o algo, pero así normal, natural, está, así como que, o sea, no está nada ahí. Ok, bueno, independientemente de eso, Joe Biden hace unos meses estaba diciendo que ellos iban a destruir esa infraestructura. O sea, obviamente esa era una conversación con militares secreta y este inútil lo está diciendo cuando le hicieron una pregunta no sé a dónde le hicieron la pregunta, pues en la Casa Blanca o algo, de la cuestión de la guerra. Se lo dijo abiertamente, pues nosotros la vamos a destruir. O sea, como que la gente, ¿what? A lo mejor yo no está ahí por haber dicho eso, no, por estar imaginándose cosas. O se le salió lo que no tenía que decir. Pasa un tiempo, Rusia obviamente no está perdiendo, Rusia obviamente está fortaleciendo su posicionamiento ahí en cuestiones del territorio con Ucrania y acaba de
terminar la elección para anexar a esos territorios a Rusia, y casualmente se da esta explosión, este acto de terrorismo, que yo lo voy a llamar acto de terrorismo contra Rusia. Y yo creo que los Estados Unidos y esta administración, porque les comento, los militares en Estados Unidos les encanta la guerra. O sea, ellos viven para estos operativos secretos, para andar haciendo operaciones militares, bombardeando, utilizando su armamento, todo. Ellos viven por eso. O sea, eso es lo que los motiva. Y siempre hay un presidente y sus asesores de seguridad que como que ponen a esos militares bajo control. A ver, hijo, a ver, bájale. Eso no vamos a hacer. Diplomáticamente eso no es algo relevante que tiene el fin que queremos lograr. Pero siempre los militares están pujando por acciones militares. Y la administración, los que controlan el ejército, pues siempre le ponen el paro. Cuando ya no hay otra opción, ok, atacamos. Pero como les digo, es una constante batalla entre ambos grupos. Y en esta batalla obviamente ganó el militar para atacar esta infraestructura. El problema de esto es que los militares no están viendo las cuestiones políticas ni diplomáticas. Eso les vale madres a ellos. Lo único que ellos quieren es lograr sus objetivos militares y debilitar al enemigo, por decirlo así. Lo político, diplomático, whatever, eso se los dejan a la administración. Que ellos se encarguen de eso, a nosotros no nos importa. Ok, por un lado. Entonces, ¿qué está haciendo Estados Unidos? ¿Qué puertas está abriendo los Estados Unidos en permitir que sus militares ataquen esta infraestructura rusa? Pues obviamente lo que están como que creando como posibilidad es que Rusia haga lo mismo en Europa o en Estados Unidos. Ahora, mucha infraestructura alrededor del mundo energética ha estado explotando, ha estado en como situaciones sospechosas durante el último año. ¿Es Estados Unidos? ¿Es Rusia? Yo creo que lo más atrás tal vez no. Hay otros poderes clandestinos, como eso lo que yo menciono, que el poder detrás del poder a nivel mundial. Ellos están creando esta crisis energética, esta crisis en Europa, porque a final de cuentas ellos quieren quitar a Putin, porque Putin está en contra de ellos, igual que Trump estaba en contra de ellos. De ellos me refiero a este grupo clandestino detrás del poder. Y cuando digo grupo, son muchísima gente con muchísimo dinero que controlan y son dueños de todos los medios masivos, las más grandes del sistema financiero, etc. Por eso igual están en contra de criptomonedas, el criptodinero, como se quiera llamar. Entonces, Estados Unidos, en ser el primer sospechoso, y Rusia sabe que ellos no bombardearon su propia infraestructura. ¿Sí me explico? O sea, para Rusia no es un misterio. Si ellos no lo hicieron, ellos saben que fue alguien de ellos. Eso no hay duda adentro de Rusia, del Kremlin, de Putin. Ellos dicen, ok, nos volaron nuestra infraestructura. Ahora nosotros tenemos que responder. Porque como les digo, Rusia y sus militares, así como Putin, ellos saben jugar el juego de poder, el balance de poder, el juego del sistema internacional. Ellos no podrán ser la economía más grande del mundo,
pero sí tienen toda la experiencia del mundo en cómo jugar este juego de poder a nivel internacional. Eso nunca lo duden, nunca lo duden. Rusia sabe. Entonces, ellos ya tienen la información en el sentido de que ellos saben que no fueron ellos mismos. ¿Sí me explico? Ok, entonces, al no ser ellos, y ellos sospechar tanto Estados Unidos, Inglaterra o Ucrania, y ahorita vamos a ver esas opciones, entonces ellos ya empiezan a preparar actos similares, posiblemente en Estados Unidos, posiblemente en aliados de Estados Unidos, posiblemente en cuestiones muy estratégicas, en cuestiones energéticas o de otro tipo en el mundo. Y esto es el problema real detrás de esto. Lo que podría ser la escalación. Ahora, la escalación, ahorita empezamos a hablar de eso en la cuestión de implicaciones. Ahorita estamos viendo sobre los sospechosos. Ahora, ¿quién más podría ser sospechoso? Voy a poner Ucrania, Europa juntos. O sea, Inglaterra, Alemania, Ucrania y quién más esté ahí en NATO. O sea, Estados Unidos es parte de NATO, pero también los separamos a ellos por un lado y ponemos a los europeos en otro. Entonces, si fue Ucrania en colaboración con NATO, porque luego de que empezó el referéndum o terminó el referéndum y Rusia empezó el proceso de anexación, ellos solicitaron admisión de emergencia para entrar en NATO y este acto de sabotaje pudo haber sido para que los países de NATO tengan como que la motivación para aceptar a Ucrania de forma rápida a su grupo. Ahora, es un proceso largo y obviamente ellos pueden decir, ok, eres miembro y whatever, pero no es tan fácil, o sea, no funciona tan fácil ese proceso, pero obviamente ellos lo pueden hacer como les dé la gana y pueden decir, ok, tú ya eres parte de NATO. Pero aquí está el problema en hacer eso. Si ellos aceptan a Ucrania como parte de NATO de la forma que lo hagan, entonces ellos están invitando una guerra más amplia con Rusia. Y esto lo vamos a ver en las implicaciones. Porque si un miembro de NATO, ¿qué es NATO en español? O de OTAN, vamos a OTAN. Si un miembro de OTAN es atacado, es como atacarlos a todos. Entonces están obligados a responder. Es decir, Ucrania ya está invadido por Rusia. Ucrania lo convierten en miembro de la OTAN. Siendo que ya está invadido, es un ataque sobre todos. Y están obligados a atacar a Rusia. ¿Ok? Y eso ahorita lo vamos a ver a más detalle. Entonces, por un lado, podría ser que el grupo de la OTAN fue quien atacó esta infraestructura para provocar esta situación de adelantar el proceso de membresía para Ucrania y subir este conflicto a otro nivel, o sea, a otra escala, honestamente, de complicación y de nivel del conflicto. Eso es, yo creo que, muy probable. Ahora,
Si esta segunda hipótesis incluimos a Estados Unidos, porque obviamente están involucrados, entonces esto fue un operativo conjuntamente de la OTAN con Ucrania para atacar a Rusia. Y Rusia ya entiende eso. Esto para Rusia no es una hipótesis nueva. O sea, en el momento que ellos sufrieron ese ataque, y obviamente si ellos, nosotros sabemos que no fuimos nosotros, o sea, ¿me explico? Entonces ellos calculan todas las diferentes posibilidades, y esto ya debe haber estado en sus cálculos de ataques militares en contra de ellos. Entonces ellos ya tienen un plan de acción. Porque si los Estados Unidos, porque lo que dijo Biden hace tiempo, Rusia desde ese momento ya empezó a tomar mucho en serio lo que iba a pasar con esa infraestructura y ya armó un plan o ya lo tenía armado y ahora es nada más cuestión de ejecutarlo. Y entonces ellos saben que no es ninguna, no es, o sea, ellos saben que no fueron, Rusia sabe que no fueron ellos. Entonces, ellos entienden que la única posibilidad viable es que fuera Ucrania en conjunto con la OTAN para detener o darle pretexto a la OTAN tener acceso a Ucrania o como el pretexto de defender a Ucrania directamente. Y esto ya tiene otro nivel de complicación para esta guerra. Y eso es lo preocupante y eso lo vamos a ver ahorita en las implicaciones para la guerra. All right, ahora, las implicaciones de este ataque a la infraestructura rusa, las implicaciones para la guerra. Ok, Rusia en este momento, o sea, sufre el ataque y dice, ok, esto fue un acto coordinado entre la OTAN y Ucrania. ¿Cómo vamos a responder nosotros? O primero, ¿a qué vamos a responder? Porque si la OTAN ya tomó cartas en el asunto, por decirlo así, ya quiere involucrarse más en el tema, entonces Rusia ahora tiene una situación mucho más grave que simplemente una guerra en la franja de Ucrania. Ahora podría empezar a sufrir muchísimos más ataques clandestinos por todo su territorio, por la OTAN y obviamente esos grupos militares. ¿Qué opciones le genera eso a Rusia? Pues Rusia, sabiendo esto, hace 2 o 3 semanas, y lo ha de haber dicho también porque sabía que este ataque era eminente. En el mundo de espías y de todo eso, de inteligencia, grupos de inteligencia de ese nivel, de estos países, pues ellos son buenos, o sea, son buenísimos. Entonces Rusia dijo como hace 2 o 3 semanas que ellos están dispuestos a defender los territorios que tienen ahorita de Ucrania con todo, dando la insinuación que hasta con armamento nuclear. Y eso lo dijo tal vez porque ya sabían que OTAN o Estados Unidos iba a atacarlos en el Baltic, al Nord Stream, la infraestructura de gas, la infraestructura civil,
Ellos decían, ok, ya vienen unos ataques eminentes. A lo mejor en ese momento no sabían qué iban a ser los ataques, pero sabían que venían ataques. Y ellos le avisaron al occidente, a ver, si ustedes se meten a este conflicto, yo, Rusia, estoy dispuesto a utilizar todo lo necesario para defender lo que es de Rusia. Y lo que es de Rusia es, ahorita son esos territorios. De hecho, toda Ucrania quisieran ellos, pero por el momento nada más los territorios. Ok, eso es lo que Rusia les advirtió. Y luego pasa lo del ataque terrorista a su infraestructura. Entonces, en las próximas semanas, esperen un ataque sospechoso a infraestructura del occidente, de la OTAN, de alguien en el occidente. Y obviamente le van a echar la culpa a Rusia. Y claramente podría Rusia reconocerlo. Sí, es pago por lo que ustedes nos hicieron a nosotros. Aguántense o nos ponemos todos a pelear. Eso va a pasar. Estoy seguro que va a pasar. Me sorprendería que no pasara algo así. O sea, eso es lo esperado, lo que podría pasar. Yo creo que va a pasar algo así. O lo dejamos más en la categoría de que algo grande puede pasar que va a escalar esto un poquito más. Digo, esto es una escalación del problema del ataque a la infraestructura. Pero como todo mundo ahorita casi todo mundo está en contra de Rusia, el mundo occidente, o sea, donde los medios son controlados, lo ve como Rusia se lo hizo a ellos mismos, ¿no? Y si llega a pasar algo, y esto también es una provocación hacia Rusia, ¿no? Ellos quieren que Rusia haga algo para darles otro pretexto para hacer otro ataque más abierto o hacer algo, ¿no? Entonces, las implicaciones de esto es que se va a escalar y escalar y escalar el problema. Y puede llegar al punto, o sea, yo honestamente no creo que llegue a cuestiones nucleares como tal, ¿no? Podría llegar a algo táctico nuclear, algo mucho más pequeño, o algo a lo mejor que no sea nuclear, sino otro tipo de bomba que podría llegar a Europa. Pero ¿qué haría Rusia? ¿Qué tipo de ataque haría Rusia? Hay que decir que son los ingleses que promovieron esto con los Estados Unidos, porque Alemania no creo. Alemania no, Alemania a lo mejor está obligado a seguir los pasos de Inglaterra y de Estados Unidos como miembros de la OTAN, y algo que Ucrania está empujando, pero no creo que ellos sean los promotores de una acción de ese tipo. De hecho, al amor están ahorita, o sea, ¿qué hicieron? O sea, lo que menos queremos ahorita en Europa es otra guerra, que la zona de conflicto se expanda, porque Alemania está ahí, o sea, está ahí pegado básicamente a Rusia, y ellos no quieren el conflicto porque les toca a ellos primero. Entonces, digo, a Rusia no le va a importar eso. Inglaterra está un poquito lejos para algún tipo de ataque muy táctico, pero lo puede lograr, sin duda. Se quiere enfrentar de esa forma al occidente enviando una bomba a Inglaterra. Ahorita no creo. A este nivel de la escala no creo.
Que mande una bomba a Ucrania y destruya la capital. Sí, completamente. Estoy seguro que eso puede pasar. Sin duda. O sea, hay bombas convencionales gigantescas que pueden destruir la mitad de esa ciudad, o sea, sin problema. Bueno, digo, una gran parte del centro de la ciudad, ¿no? Donde está la capital y todo ese rollo. Eso sí, digo, pero no es tan fácil llegar a la capital de Ucrania porque tiene que enviarse con avión ese tipo de bomba convencional. Digo, como les digo, pueden mandar algo táctico nuclear para que tenga un gran impacto, pero táctico no nuclear. Digo, hay tantos tipos de armamento que yo la verdad ya no conozco qué está disponible o qué no está disponible para el ejército ruso, pero de que tienen la capacidad de hacer mucho daño desde donde están ellos, lo tienen. Y ese es el problema de esta situación, que las implicaciones son que se puede escalar esto a una guerra completa para toda Europa. Y va a ser paso por paso. O sea, ahorita fueron las líneas de gas rusas. Puede ser un ataque gigantesco a Ucrania, que eso no involucraría mucho a Europa porque Ucrania ya está en la guerra. Pero si Rusia decide, ¿sabes qué, Alemania? Por alcahuete con los de OTAN, te bombardeamos Berlín. Esto le da un pretexto completamente abierto a la OTAN poder atacar. Pero como les digo, eso ya complica la guerra a otra escala y ya es una guerra completa contra Rusia, de todos los países con la OTAN contra Rusia. Y tal vez eso es lo que quiere la OTAN, ¿no? Provocar a Rusia a cometer ese tipo de error de atacar al occidente y a ellos les da pretexto para atacar a Rusia abiertamente. Que no creo que lo quieran hacer, o sea, serían muy estúpidos en querer hacer ese tipo de cosas porque Putin es ex militar, básicamente, es KGB, ex KGB, los que eran antes como CIA de Rusia. Es formado, y eso era militar en la Unión Soviética. Él viene de esa vieja guardia. O sea, meterse con Putin de esa forma está cañón. Entonces yo creo que la opción más viable para Rusia en este momento es escalar el tipo de bombardeo que le van a hacer a Ucrania. Y lo que ha estado evitando Rusia hasta el momento es abiertamente bombardear lugares donde hay civiles y no tener esa aún más negativa imagen de la matanza de civiles en su contra. Pero yo creo que eso ya está ahorita sobre la mesa. Y de alguna forma u otra van a empezar a escalar ellos mismos la guerra adentro de Ucrania. Y el invierno que viene, que ya está básicamente en esa parte de Europa, podría ser muy complicado porque, y para los civiles, no tanto la cuestión militar, porque habrá menos gas, más caro, y la gente está sufriendo mega inflación y están tratando los bancos mundiales, bueno, algunos bancos, de reducir la inflación y están reduciendo la circulación del dinero. Y, o sea, como que muchas cosas se están juntando para que la gente de Europa tenga muchísimos problemas este invierno. Y esta guerra no va a terminar bien. O sea, yo creo que antes de fin de año, esto podría escalarse a un nivel
tan feo para Europa que les va a complicar el escenario por muchísimos años, porque Rusia no se va a salir de donde está, no se va a salir. Y los de OTAN, los de Estados Unidos, o sea, ellos quieren sacar a Rusia a fuerza porque quieren ya que Ucrania sea miembro de ellos, sea su títere de ellos y desde ahí vayan provocando de nuevo a Rusia. Pero digo, esto fue más que nada una charla, una plática de la situación que es Rusia, Ucrania, las implicaciones de todo esto y por qué no pudo haber sido Rusia y que ellos saben que es Rusia, que no fueron ellos mismos, y ahora las opciones militares que están sobre la mesa por lo que ha pasado con este ataque terrorista. Y es terrorista porque a final de cuentas es eso, o sea, es un ataque clandestino que no tiene, o sea, nadie se ha responsabilizado y es como trabajan los terroristas. Y si fue Estados Unidos, pues está actuando como terrorista, porque si no reconoce que ellos fueron, es un acto terrorista. Si OTAN no reconoce que fueron ellos, es un acto terrorista. Ucrania no, yo no creo que Ucrania tenga la capacidad de hacerlo por sí mismo, por ellos solos. Entonces, no, yo no lo veo de ese lado, ¿no? Pero ellos están felices por lo que pasó, porque a final de cuentas ellos quieren que esto se haga una guerra mucho más grande, involucrar a los otros y ellos tener la posibilidad de recuperar su territorio. Algo que yo creo que no va a pasar. Alright, muy bien, entonces, en resumen, yo creo que no fue Rusia. Rusia sabe que esto implica una nueva escalación y es posible que la OTAN está provocando a Rusia a atacar a uno de sus miembros, para que la guerra sea aún como que oficialmente para la OTAN. Pero yo creo que Rusia va a reaccionar atacando mucho más grave a Ucrania y no solo defendiendo el territorio que tiene, que esa fuerza con gente y eso se le complica mucho. Y va a empezar a bombardear de lejos, de una forma táctica, en la capital de Ucrania y sin ya importarle que pueda matar X cantidad de civiles. Creo que eso ya no le va a importar a Rusia, porque ellos tienen que actuar fuerte contra Ucrania por este ataque a fuerza, aunque haya sido la OTAN. Pero obviamente Ucrania estaba informado de esto. Alright, muy bien. Ese fue episodio 17. Creo que se va a llamar ataque oculto, ataque terrorista, algo así, a ver. Ataque Alito, I don't know. Alright, muy bien, yo soy Ignacio Israel Cruz Lara. Este es Bunker Politico, el podcast más provocativo de México. Baby boys, I love you, I miss you. Happy October! This is Halloween! We have to go trick-or-treating! Ciao!